Y vamos a estudiar un poquito de la parashá de esta semana, que se llama la parashá Vayechi, y dice así: Vayechi Jacob ba'eretz Mitzrayim sheva esrei shana vayechi yemei Yaakov shenai hayav sheva shanim va'arba'im uma'at shana. Y comienza: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Se aproximó el momento de Israel para morir, y llamó a sus hijos, a Yosef, y le dijo: por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, apoya por favor tu mano bajo mi muslo, y haz conmigo bondad y verdad, y por favor no me entierres en Egipto. Pues yaceré con mis padres, y me trasladarás de Egipto, y me enterrarás en el sepulcro. Y dijo: yo personalmente haré tal como has dicho. Y respondió: júramelo. Y se lo juró. Entonces se posternó Israel hacia la cabecera de la cama. En todo el pergamino de la Torá, Vayechi se caracteriza por ser la única parashá o porción en la que no hay un espacio que separe la parashá que le antecede, en contraste con la regla general que una cita, una porción empieza en un nuevo renglón y debe estar separada del anterior por un espacio de a menos 9 letras. Por lo tanto, Rashi describe Vayechi como una parashá setumá, cerrada, la cual nos da indicio sobre el estado de ánimo de los hijos de Jacob cuando éste falleció. En ese momento el corazón de los hijos de Israel estaba cerrado a la esperada del sufrimiento y la desesperanza de la inminente esclavitud. No bien había muerto Jacob, comenzó el exilio espiritual. Si bien las tribulaciones físicas y emocionales de la esclavitud no comenzaron sino hasta que murieron todos los hijos de Tur. Otro motivo, Jacob quería decirle a los hijos cuando llegaría el fin de los días, es decir, la era mesiánica, cuando finalmente terminarían el exilio de Israel. Sin embargo, no pudo hacerlo porque su visión profética se cerró, es decir, que le fue ocultado, según Rashi. Los sabios en la Torá Kohanim enseñan que los espacios de la Torá ilustran las pausas que Dios hizo a fin de permitir que Moshe y también los eruditos posteriores pudieran reflexionar acerca del versículo que anteceden. En consecuencia, el cerramiento de Vayechi denota que en el periodo que siguió la muerte de Jacob, sus descendientes carecieron de la capacidad de poder percibir la significancia de aquel evento o extraer acertadamente las conclusiones que se desprendían de él. Esto según Rabino Gedalia Shor. Interesante que la parashá de la semana antepasada, lo que es Vayigash, al final del versículo, tenemos que tener en mente que no estaba abierta, no había una separación. Y quiero simplemente leerte lo que era el último versículo de la parashá de Vayigash para que tengan una idea cuál era la condición antes de que Jacob fallecía. Y dice en el verso 27, y dice: Vayeshev Israel ba'aretz, Misraim ba'aretz Goshen, Vayeachazu ba yafiru, Vayirvu meod. Y se estableció Israel en la tierra de Egipto, en la región de Goshen. Y quiero que escuchen muy atentamente. Y adquirieron propiedades en ellas, y fueron fructíferos, y se multiplicaron sobremanera. Algunas cosas que vamos a ver. Y esto puede ser indicación, como nos dicen los sabios, acerca de la vida de Jacob, que finalmente tuvo descanso y reposo, pero estuvo él se estableció en la tierra de Egipto y en la región de Goshen, y adquirieron propiedades en ellas, y tenían posesión, habían comprado terreno, y como resultado de esas compras de terreno, fueron fructíferos y multiplicaron.
Esto nos dice que se establecieron, se vieron ahí. Y fue aquí en el versículo 28 que dice que vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Es decir, que los 17 años que vivió Jacob fue en Egipto. Y cuando se aproximó su tiempo de su partida, le pidió a Joseph que por favor que no lo enterrara en Egipto, lugar donde él se había establecido, sino que sabía que había una promesa que lo enterrara lo que es en la tierra prometida, en la tierra de Israel. El pedido de Jacob le formuló a Joseph a sentir la inminencia de su muerte. Jacob mandó a llamar a Joseph y el único hijo de sus hijos que detendaba poder y pidió que jurara que lo llevaría a Eretz Israel para enterrarlo en la cueva de Macpela en Hebrón. Jacob tenía varios motivos para insistir en este pedido. Número uno, sabía que la tierra de Egipto un día se infestaría de kinim es piojos. Esto según Éxodo capítulo 8, verso 12. Y si era enterrado en Egipto, los piojos pularían debajo de su cuerpo. Número 2. Quienes están enterrados fuera de Eretz Israel no revivirán en la resurrección hasta que vayan rodando en la tierra por Eretz Israel, es decir, por debajo de los túneles. Y Jacob no quería que los egipcios hicieran de su tumba un santuario de idolatría. Muy interesante. 3 razones. Porque primeramente llegando a tierra de Israel por esos túneles subterráneos habría sido doloroso. Número 2, no quería que se afectara su cuerpo por los piojos. Y número 3, también no quería que fuera hecho él un dios y crearan un lugar de adoración, un santuario. Además, Jacob quería implantar en su descendencia el principio de que solamente Israel sería su herencia independientemente del éxito o las comodidades que gozarían en otros países, de lo que es la prosperidad. Y eso revestía especial importancia en este momento porque Jacob vio que en su familia empezaba a sentirse demasiado cómodo en Egipto, que este país lo estaba haciendo con fuerza. Vamos a ver más adelante el verso 27 en este comentario anterior. Pero muy pronto quizás llegaría a reemplazar el Jordán con el Nilo, y tal como escribió el Meshech Hochma respecto a los judíos asimilados del siglo XIX. Ellos reemplazaron Jerusalén con Berlín, así como muchos quisieron reemplazar a Jerusalén con Nueva York. Muy parecido. Y es por eso esté a tanto. Jerusalén es Jerusalén. Nueva York, que ha sido uno de los capitales aquí en Estados Unidos de los judíos, tiene una influencia increíble, pero no es Jerusalén. Ni tampoco el 770 es el nuevo Beit HaMikdash. Son cositas así, es muy importante de comprender. Literalmente nuestra herencia queda en Israel. Y ellos reemplazaron a Jerusalén con Berlín. Podemos decir a Jerusalén con Miami, o a Jerusalén con Los Ángeles, o a Jerusalén con cualquier ciudad que el judío llegue a asimilarse y acomodarse en ella. Y es por eso que Jacob sintió ese imperativo de demostrarle de manera impactante que Egipto no era su patria. Vayehi Jacob Ba'aretz Mitzrayim, y vivió Jacob en la tierra de Egipto. La Torá nos informa que si bien la intención original de Jacob era residir en Egipto solamente hasta que terminaría la hambruna, Dios le ordenó que se quedara allí por el resto de su vida, según Abarbanel. El uso de la Torá hace el término vivió, Vayehi, en vez que decidió, Vayagar. Nos indica que la Torá se refiere a la calidad de vida de Jacob en Egipto. En el sentido más literal, lo que quiere decir es que tras una vida marcada por las dificultades del odio de Esaú, los engaños de Labán y la desaparición de Joseph, Jacob finalmente pudo disfrutar de la tranquilidad y la armonía que tanto había anhelado. Como reza el refrán, si el fin es bueno, todo es bueno, dice la Queda. En conformidad con esta axioma,
axioma de que los hechos de la patriarca se sentaron con una pauta para el futuro de sus descendientes, podemos afirmar que los últimos años de Jacob, quienes simbolizan la Torá, lo que simboliza la verdad, ejemplificaron lo que de manera más viva o vivida que los judíos, con capaces de sobrevivir hasta prosperar en el exilio, se mantienen su apego a los ideales que Jacob encarnó. 7 años. Sheva Shanim. Normalmente la Torah menciona primero las cifras más altas, como vemos el ejemplo en Génesis 23, 21 y el 25, verso 7. Aquí en el texto original en hebreo, la Torah invierte el orden para el número 47 que dé continuo a los años de su vida. Eso nos enseña que los mejores años de su vida sumaron en un total de 47, pues solo fueron los años que estuvo en compañía de Rachel y o Joseph, más los primeros 7 años de su vida, en lo que vivió libre de toda preocupación. Shanim na yadeja, y apoyó su mano. Apoyó por favor su mano. Esta era la forma de prestar juramento. Y la forma era en sus muslos, así como vemos con Abraham Avinu, que le pidió a su siervo Eliezer de poner su mano en su muslo que estaba cerca al pacto de la circuncisión. Como indica el versículo 31, Jacob insistió que Joseph prestara juramento. No se conformó a un simple promesa informada, sino esto implicaba que desconfiara de Joseph, sino que Jacob evaluó en forma objetiva el problema político que se presentaría cuando Joseph pidiera permiso para sepultarlo fuera de Egipto. El faraón lo tomaría como un insulto a la tierra que había brindado tanta magnanimia, hospitalidad a Jacob, y su familia interpretaría esta petición como una prueba de que Israel no se sentía lealtad hacia Egipto. Y así sucedió, se sentían que el pueblo de Israel en Egipto era desleal. Únicamente si Joseph prestaba solemne juramento que el faraón consideraría incorrecto interponerse en su camino. En efecto, cuando el faraón autorizó a Joseph, recalcó que lo hacía porque éste había prestado juramento. Véase el capítulo 50, verso 6, el Rambam Misoforno. Dice Gesed Vaemet, bondad y verdad. La bondad se prodiga a los difuntos en la genuina bondad verdadera, es decir, la bondad sinceramente altruista, ya que el beneficiario nunca podrá retribuir el favor. Por esto la expresión Gesed solamente se le presta a una persona que ya no puede responder en vida, y normalmente se refiere a los difuntos. El último gesto que se hace, lo que es la última bondad que se hace de verdad, es cuando ya la persona no puede responder con nada. Vayishtahu Israel. Entonces se posternó Israel. ¿Ante quién? Como dice el proverbio, cuando la hora auspiciosa para el sordo, inclínate a él. En circunstancias normales, había sido mal visto el padre que se inclina ante su hijo, pero en este caso Joseph era el virrey, por lo que Jacob se estaba inclinando ante de la realeza. Jacob se sintió que debía demostrarle una gratitud porque, como se señaló antes, era perfectamente consciente de que Joseph provocaría la contrariedad del faraón si accedía a este pedido. Verso 48, o el capítulo 48, comienza con lo que es la descripción de la enfermedad de Jacob y la primogenitura de Joseph y la bendición que arroja lo que es sobre Joseph. Y eso lo vamos a ver más adelante en la continuación de la porción de Vayejí. Y estos hechos en los cuales Jacob comienza a bendecir, estando en un estado enfermo, toma lo que es la bendición al menor sobre el mayor. Cruza la mano y bendice a Efraín con la mano derecha y a Menashe con la mano izquierda. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Shalom, shalom.